Explorando el enigma de los más venerables entes divinos mencionados en las Escrituras, destaca a Ashera, también conocida como Astarte, una figura destacada en los textos del Antiguo Testamento. Esta entidad divina estaba esencialmente asociada con los conceptos de fecundidad y maternidad, ganando una inmensa popularidad en Sidón, donde era adorada con intensa devoción. Ashera era frecuentemente considerada como pareja o igual del dios Baal, teniendo un papel crucial en las prácticas y creencias religiosas del antiguo pueblo de Canaán. Un episodio notorio en las narrativas bíblicas ilustra la conexión entre el rey Salomón y el culto a Ashera, influenciado por sus consortes extranjeras. Salomón, sucumbiendo al encanto de este culto, se encontró en declive, un relato que sirve como advertencia sobre las consecuencias de apartarse de la adoración exclusiva a Yahweh y caer en las tentaciones de deidades ajenas. Asherá, venerada como ícono de fertilidad y maternidad, no solo permeaba el ámbito espiritual, sino que también influenciaba significativamente la estructura social y familiar de la sociedad cananea. Reverenciada en diversas regiones como Astarte por los fenicios, Ishtar por los asirios y Ashera por los filisteos, su adoración se extendió por vastas áreas, incluyendo la antigua Siria, Fenicia y Canaán. Después del fallecimiento de Josué, la veneración a Ashera se convirtió en un tormento para Israel, ante la conquista parcial de Canaán. Este estado ambiguo se discute en el libro de Jueces, donde inicialmente hay un combate contra la influencia pagana, seguido por un período de temor y, eventualmente, una coexistencia pacífica con ella. Tal comportamiento fue interpretado como una leve transgresión comparada con el vasto espectro de instrucciones divinas. Sin embargo, cualquier desobediencia era vista con severidad a los ojos divinos, que anhelaban la completa sumisión y obediencia de su pueblo. El capítulo 2 de Jueces revela una confrontación amorosa del Creador con su pueblo, abordando su media adhesión. Ashera estaba simbolizada por un tronco de árbol, desprovisto de ramas, clavado en el suelo, y a menudo esculpido en una representación de la diosa. Esta asociación con árboles llevó a que sus lugares de culto fueran conocidos como bosques sagrados. Entre los actos condenables del rey Manasés se incluye la instalación de un poste sagrado de Asherá en el templo, subrayando su infamia. Conocida como diosa de la luna, Asherá era presentada como compañera de Baal, el dios del sol, y también era adorada como divinidad del amor y la guerra, estableciendo conexiones con otras figuras divinas cananeas. Este buceo en las profundidades de la historia antigua revela la complejidad y la riqueza de las creencias y prácticas religiosas que moldearon las civilizaciones del pasado. El culto a Ashera estaba notablemente marcado por su exuberancia sensual, incluyendo prácticas como la prostitución en rituales religiosos. Además, la adivinación y la consulta a oráculos eran actividades comunes entre los sacerdotes y sacerdotisas dedicados a esta divinidad. En las escrituras del Antiguo Testamento, el nombre de Asherá es mencionado 40 veces, siendo que 33 de estas menciones se refieren específicamente a las columnas sagradas utilizadas en el culto idólatra y herético por parte de algunos israelitas. Solo 7 veces el nombre de Ashera está directamente asociado con la diosa en sí. Una descripción detallada de Ashera o de sus postes representativos no se ofrece en las Escrituras. Tampoco se discute sobre el origen de su culto en los lugares consagrados de Canaán. Desde los albores de la formación de Israel, era común encontrar altares adornados con los postes de Ashera, una práctica en flagrante oposición a los preceptos divinos. El Señor había instruido claramente a su pueblo a evitar la idolatría y la adoración a dioses extranjeros, prohibiendo explícitamente alianzas matrimoniales con pueblos paganos y la adopción de sus rituales religiosos. Antes incluso de que Israel ingresara en la tierra prometida, fueron advertidos contra la veneración de los dioses cananeos. La ley judía prohibía severamente el homenaje a cualquier entidad extranjera, como se ilustra en el episodio descrito en Jueces capítulo 6, versículo 26, donde un poste de Ashera es destruido y utilizado como leña para el fuego de un sacrificio al Señor. En el reinado de Asa en Judá, se reiteró la orden divina de demoler todos los altares y santuarios paganos, pero Israel se desvió, persistiendo en la idolatría,
llegando incluso a integrar el culto de Asherá en el propio templo de Jerusalén. Bajo el gobierno de Acab, influenciado por Jezabel, se promovió a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Ashera, incentivando la adoración a estas divinidades extranjeras. Manasés, rey de Judá, desatendió las advertencias contra las prácticas abominables de las naciones paganas, reconstruyendo altares para Baal y erigiendo un poste de Asherá. Llegó al extremo de sacrificar a su propio hijo, practicar la hechicería y la adivinación, e incluso colocar una imagen esculpida de Ashera en un carro en el templo, según se narra en 2 Reyes capítulo 21, versículo 7, contradiciendo directamente los mandamientos divinos dados a David y Salomón. Durante el reinado de Josías, el sumo sacerdote Hilquías se esforzó por purificar el templo, retirando todos los íconos representativos de Ashera. La infidelidad de Israel para con Dios, evidenciada en la adoración a Asherá y a Baal, se cita como una de las razones para la subyugación por parte de los asirios, evidenciando las graves consecuencias de la desobediencia a los claros mandamientos divinos. La veneración a Ashera persistía como una cuestión constante en Israel, especialmente cuando Salomón se desvió hacia la idolatría, introduciendo entre las divinidades paganas a Ashera, denominada diosa de los sidonios. En ciertos momentos, Israel experimentaba periodos de renovación espiritual, destacándose el liderazgo de Josías en campañas vigorosas contra el culto a Ashera. Baal, también conocido como Baal, ocupaba una posición destacada en el panteón cananeo, frecuentemente venerado como dios del sol o dios de la tormenta, central en la mitología de esa región. Baal era considerado una divinidad de la fertilidad, responsable de propiciar cosechas fértiles al pueblo y asegurar la fertilidad femenina. Debido a la naturaleza diversificada de sus poderes, el culto a Baal incluía prácticas controvertidas como la prostitución sagrada y, en algunos casos, sacrificios humanos, buscando así atraer la benevolencia de Baal para la prosperidad de las tierras. La atracción por el culto a Baal representaba un desafío persistente para los israelitas, como se documenta en el libro de los Jueces, evidenciando la lucha continua del pueblo por mantenerse fiel a la adoración exclusiva a Yahweh. Un episodio emblemático de esta lucha espiritual es el enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, un relato que subraya el eterno conflicto entre la fidelidad al Dios verdadero y la tentación de recurrir a divinidades falsas. La intervención milagrosa de Yahweh en este episodio reafirmó su supremacía indiscutible. Aunque diferentes regiones veneraban variaciones locales de Baal, todas las manifestaciones de este culto atraían la indignación divina. Los textos bíblicos resaltan repetidamente las graves consecuencias de la infidelidad de Israel, cuya rebeldía a menudo resultaba en castigos divinos por abandonar la adoración exclusiva a Yahweh. Quemos, conocido como el subyugador, era una divinidad de gran prestigio, adorado tanto por los moabitas como por los amonitas. Los rituales asociados a Quemos eran vistos como bárbaros por otros pueblos, incluyendo prácticas de sacrificio humano, reflejando un patrón alarmante común a varias tradiciones religiosas de la antigüedad. Se menciona en 2 Reyes capítulo 23, versículo 13, que el rey Salomón erigió un altar en honor a Quemos, una divinidad extranjera, al sur del Monte de los Olivos, demostrando la complejidad y los desafíos enfrentados por Israel en su trayectoria espiritual y la constante lucha contra la influencia de cultos idólatras. El altar erigido en la colina de la corrupción, situada fuera de los límites de Jerusalén, simboliza los obstáculos que los monarcas de Israel enfrentaron al intentar permanecer fieles a Yahweh, el único Dios verdadero, en medio de la persistente influencia de entidades divinas extranjeras. Quemos, la divinidad adorada por los moabitas, es mencionado en las Escrituras en Números capítulo 21, versículo 29, y en Jeremías capítulo 48, versículos 7, 13 y 46, siendo descrito como la abominación de Moab en Primeros Reyes, capítulo 11, versículo 7. Desafortunadamente, fue el propio rey Salomón quien introdujo el culto a Quemos en la cultura israelita, influenciado por sus esposas de diversas procedencias, que lo llevaron a desviarse hacia la adoración de otros dioses, como se documenta en Primeros Reyes capítulo 11,
versículos 4 a 7. En sus últimos años, las consortes de Salomón lograron apartar su corazón de la completa devoción a Yahweh, llevándolo a venerar a Asherá, la deidad de la fertilidad de los sidonios, y a Moloque, el repugnante ídolo de los amonitas. Salomón, apartándose de los caminos de su padre David, cometió males a los ojos del Señor, construyendo un altar para Quemos, el abominable ídolo de Moab, en la mencionada colina, y otro para Moloque, el abominable ídolo de los hijos de Amón. El culto a Quemos fue posteriormente erradicado en Judá por el rey Josías, como se narra en 2 Reyes capítulo 23. El significado del nombre Quemos permanece incierto, pero algunos estudiosos sugieren que podría referirse a un destructor o subyugador. Además, Quemos era identificado como un dios pez y reconocido como la divinidad nacional tanto de los moabitas como de los amonitas. Según la piedra moabita, Quemos estaba asociado a Astarote, otro dios falso adorado por los israelitas rebeldes, sugiriendo una posible equivalencia con el amonita Moloque. Marduk, la principal divinidad del panteón babilónico, tenía su esfera de influencia ligada a la fertilidad y la vegetación. La comprensión de las divinidades mesopotámicas es compleja, dada la vasta cantidad de nombres atribuidos a Marduk, llegando a 50, incluyendo el título de Bel. Notablemente, la veneración a Marduk se extendía más allá de Babilonia, alcanzando a asirios y persas. Las diversas denominaciones y representaciones de este dios subrayan la diversidad y complejidad de las creencias religiosas antiguas de Babilonia, reflejando los desafíos para desentrañar las nuances de su panteón. Marduk era adorado como la deidad suprema en la religión babilónica, ostentando múltiples títulos y siendo comparable, en aspectos, a Baal, el dios cananeo de las tormentas y la fertilidad. El nombre Marduk es mencionado explícitamente solo una vez en las Escrituras, en Jeremías capítulo 50, versículo 2. Este pasaje nos instruye a proclamar entre las naciones y levantar un estandarte. La noticia debe ser anunciada abiertamente, sin ocultaciones, proclamando que Babilonia ha sido conquistada. Bel, el dios patrón, fue humillado, y Merodach, otro nombre para Bel, fue destrozado. Las estatuas de Babilonia fueron deshonradas y sus ídolos vanos derribados. Jeremías, en este pasaje, profetiza que con el juicio divino sobre Babilonia, el falso dios sería desenmascarado y humillado, mostrando que las divinidades de esa nación eran falsas e impotentes. El título de Marduk, que es Bel, también aparece en Isaías capítulo 46, versículo 1, y Jeremías capítulo 51, versículo 44. La religión babilónica se caracterizaba por la adoración a múltiples divinidades, en lugar de una única entidad. Inicialmente, Marduk era visto solo como una divinidad local de una ciudad específica, no siendo considerado una divinidad nacional. Sin embargo, esta percepción cambió con la llegada del Enuma Elish, un mito babilónico de la creación, que elevó a Marduk al estatus de divinidad suprema. Según el Enuma Elish, Marduk es el héroe que vence a Tiamat, la personificación del caos en las aguas saladas, y crea el cielo y la tierra a partir de su cuerpo. El mito también relata cómo Marduk derrotó al consorte de Tiamat y utilizó su sangre para crear la humanidad, destinada a servir a los dioses. Es evidente que la narrativa del Enuma Elish difiere profundamente del relato de la creación presentado en el libro de Génesis, capítulos 1 y 2. El rey persa Ciro es reconocido por emitir un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Como se menciona en 2 Crónicas capítulo 36, versículos 22 a 23. Ciro atribuye su decisión a Marduk, proclamando que el gran señor le había conferido la misión de devolver a los dioses exiliados a Babilonia, restableciéndolos en sus moradas eternas y reconduciendo a los pueblos a sus hogares. Marduk, frecuentemente representado en mosaicos junto a un dragón, tenía una asociación simbólica en la puerta de Ishtar, donde figuraba el dragón Mushusu ligado a él. Es fascinante notar la conexión de Marduk con una criatura serpentina, especialmente cuando se considera que el diablo es frecuentemente simbolizado como una serpiente en la Biblia, en Génesis capítulo 3 versículos 1, 14 y 15, y en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Además, Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 a 17,
Destaca que la adoración a los demonios estaba intrínsecamente ligada a la idolatría en la antigua Babilonia, reforzando la crítica a las prácticas religiosas idólatras. Ellos provocaron celos en Dios con divinidades extrañas, negándole el honor y la fidelidad que le son debidos, y con sus prácticas detestables provocaron su ira. Sacrificaron a demonios, no a dioses, a entidades que desconocían, divinidades recién llegadas que ni sus ancestros temían. Como se menciona en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20, las ofrendas de los paganos eran, de hecho, hechas a demonios, no al Dios verdadero. Y Pablo advierte que no nos asociemos con demonios participando en fiestas y cultos paganos. Jeremías e Isaías estaban en lo correcto al condenar a Marduk, pues el Señor juzgó a Babilonia y expuso que Marduk y todas las demás divinidades babilónicas eran falsas. Existe solamente un Dios verdadero, que es digno de adoración exclusiva, como se afirma en Isaías capítulo 45, versículo 5. Milcom, la divinidad nacional de los amonitas, estaba frecuentemente asociada a la adivinación, una práctica de buscar conocimiento del futuro por medios prohibidos según la Biblia, que condena tal práctica como parte de un culto abominable. Agravando la situación, Milcom también estaba relacionado con el sacrificio de niños, una práctica abominable a la que Salomón, en los últimos años de su reinado, sucumbió, adorando a Milcom junto con otras divinidades falsas. Las variaciones del nombre de esta divinidad, como Moloque, Moleque y Milcom, reflejan las diferentes percepciones y veneraciones a esta entidad. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33, Dios reprende a los israelitas por haberse desviado de sus caminos, adorando a Astarte, Quemos y Milcom, y por no seguir sus mandamientos y estatutos como lo había hecho David. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3, el rey Josías profanó los altares construidos por Salomón para Astarte, Quemos y Milcom, demostrando su repulsión por las prácticas idólatras introducidas en Israel. Josías lideró una reforma religiosa, convocando una asamblea en el templo y leyendo las palabras del libro de la Alianza para el pueblo, reafirmando su compromiso de seguir todos los mandamientos de la ley. El pueblo también se unió a él en esta alianza con el Señor, marcando un momento de renovación y fidelidad al único Dios verdadero, alejándose de las prácticas idólatras y abominables que habían corrompido a la nación. El rey Josías, con una determinación implacable, se dedicó a erradicar los altares idólatras que habían sido establecidos por Acaz y Manasés, a pesar de que este último los había removido después de su conversión. Sin embargo, estos altares fueron nuevamente consagrados a prácticas idólatras bajo el reinado de Amón. Josías, asegurándose de que tales altares nunca más fueran utilizados para tales fines, desfiguró los lugares altos ubicados en la extremidad sur del Monte de los Olivos, también conocido como Monte de la Corrupción, un área que se remonta al período de Salomón. También destruyó el altar en Belén, incinerando el lugar sagrado. Josías, destinado antes incluso de su nacimiento a cumplir una profecía contra un altar en Belén, asumió la tarea con fervoroso celo. Este acto de purificación demuestra la seriedad con la que se mantenía el compromiso con la adoración verdadera. Los becerros de oro se mencionan en dos momentos cruciales en las Escrituras. La primera ocurrencia ocurrió a los pies del monte Sinaí, cuando Aarón forjó un becerro de oro, y la segunda durante el reinado del rey Jeroboam, según se describe en el primer libro de los Reyes, capítulos 12, versículos 26 a 30. Después de salir de Egipto, el retraso de Moisés en la montaña, por 40 días y 40 noches, generó impaciencia y descontento entre los israelitas. Ellos clamaron por un ídolo que los liderara, rechazando así los dos primeros mandamientos y la promesa de obedecer al Señor. Aarón, cediendo a las demandas del pueblo, instruyó que le trajeran los anillos de oro, de los cuales forjó la imagen de un becerro. Este acto simbolizaba la adoración a divinidades paganas, una práctica común entre egipcios y cananeos, y representaba un flagrante desprecio por el Dios que los había liberado. La decisión de adorar un becerro de oro, por lo tanto, no solo violaba los mandamientos divinos, sino que también sustituía la alabanza debida al verdadero Dios por una falsa adoración. La celebración alrededor del becerro de oro, con sacrificios y festividades, culminó en comportamientos desenfrenados, marcando uno de los episodios más vergonzosos de infidelidad al Señor.
Estos eventos resaltan la constante lucha contra la idolatría enfrentada por el pueblo de Israel y la necesidad de una adoración pura e inquebrantable al único Dios verdadero. Aarón proclamó que realizarían una fiesta al Señor, y el pueblo trajo holocaustos y ofrendas de comunión, refiriéndose al ídolo como el Señor, mientras realizaban sacrificios según las instrucciones dadas por el verdadero Dios. Esta mezcla de adoración pagana con la fe verdadera es un claro ejemplo de cómo la síntesis religiosa conduce inevitablemente a una religión falsa. Cuando se integran elementos de la idolatría al cristianismo, éste deja de mantener su esencia original. La reunión del pueblo para comer, beber y, posteriormente, levantarse para una fiesta no era una celebración inofensiva, sino una manifestación de prácticas de culto corrompidas, adoptadas de otras naciones, incluyendo embriaguez e inmoralidad. Pablo se refiere a este episodio al advertir a los corintios contra la idolatría. En Éxodo capítulo 32, versículos 7 a 10, el Señor informa a Moisés sobre la corrupción del pueblo, que rápidamente se desvió del camino ordenado, adorando y sacrificando a un becerro de oro. Dios describe al pueblo como obstinado y amenaza con destruirlo, pero sugiere hacer de Moisés el inicio de una gran nación. Durante ese tiempo, Moisés estaba en la montaña, ajeno a lo que ocurría abajo, y al ser informado, no se refiere al pueblo como mi pueblo, pero reconoce la corrupción y la rápida deserción de ellos de la fe verdadera. En los versículos 11 a 14 de Éxodo 32, Moisés intercede fervorosamente ante Dios, cuestionando por qué debería permitir que la ira consumiera al pueblo que él mismo liberó de Egipto con gran poder. Moisés apela a que Dios reconsiderara su plan de destrucción, recordándole la promesa hecha a Abraham, Isaac e Israel, Jacob, de multiplicar sus descendientes y concederles la tierra prometida como herencia eterna. Esta intercesión de Moisés destaca su liderazgo compasivo y la misericordia de Dios, quien se deja apaciguar y cambia su plan en respuesta a la súplica de Moisés, preservando a su pueblo conforme a su promesa. Ante la grave situación de idolatría entre los israelitas, el Señor estaba dispuesto a castigarlos severamente por el mal que habían cometido. Sin embargo, en lugar de aceptar la propuesta de convertirse en el patriarca de una nueva nación, excluyendo a los israelitas existentes, Moisés imploró a Dios que perdonara a Israel. En su súplica, Moisés no se basó en los méritos del pueblo, sino que apeló a la reputación y el carácter divinos. En primer lugar, Moisés expresó su preocupación de que los egipcios pudieran interpretar la destrucción de Israel como un acto de debilidad o malicia divina, sugiriendo que Dios había liberado a los israelitas de Egipto solo para exterminarlos. En segundo lugar, Moisés recordó al Señor la promesa hecha a los patriarcas Abraham, Isaac e Israel, Jacob, de que él haría surgir una gran nación a partir de sus descendientes. Esta intercesión de Moisés fue efectiva, llevando al Señor a retractarse de su intención de destruir completamente a los israelitas. La narrativa destaca que Dios está dispuesto a reconsiderar sus actos de juicio si hay un cambio de actitud entre su pueblo, ya sea por arrepentimiento o, como en este caso, mediante la oración intercesora. Esto demuestra que el Señor valora la relación con su pueblo y es sensible a sus reacciones. Moisés, al apelar a Dios, se basó en su comprensión sobre la gloria divina y la fidelidad a las promesas, mostrando que Dios puede cambiar sus acciones sin comprometer su carácter. La decisión divina de no exterminar a Israel no significaba una tolerancia al pecado, sino una demostración de rendición de cuentas por los errores cometidos, preservando así su reputación, manteniendo su palabra y revelando su gracia. Cuando Moisés descendió de la montaña, llevando las tablas de la ley escritas por Dios, él y Josué, quien lo había acompañado parte del camino, escucharon el ruido en el campamento. Josué imaginó que era un ataque enemigo, pero al ver el becerro de oro y al pueblo bailando, Moisés, enojado, rompió las tablas en un gesto simbólico de que el pueblo había violado la alianza hecha con Dios. El becerro fue destruido, quemado, reducido a polvo, y los israelitas fueron obligados a beber la mezcla, simbolizando la ingestión de su propio pecado. Moisés enfrentó a Aarón, el sumo sacerdote, que en lugar de guiar al pueblo a la obediencia a Dios, los había conducido a un grave pecado. La actitud de Aarón
en lugar de reconocer su error, destaca la complejidad de las fallas humanas y la necesidad de un liderazgo fiel a los mandamientos divinos. Al ser confrontado por Moisés, Aarón intentó eximirse de responsabilidad, atribuyendo la culpa al pueblo, como si lo hubieran obligado a actuar en contra de su voluntad. Su justificación fue inusual, al relatar que simplemente arrojó el oro al fuego y de forma supuestamente milagrosa surgió el becerro. Con esta alegación, Aarón insinuó que la aparición del ídolo habría sido un evento sobrenatural, lo cual claramente no concuerda con la verdad. Ante la constatación de que el pueblo estaba descontrolado y muchos permanecían irredentos en su pecado incluso después de ser confrontados, Moisés hizo un llamado decisivo. ¿Quién está por el Señor, que venga a mí? Los levitas prontamente se unieron a él y fueron encargados de ejecutar el juicio divino sobre aquellos que persistían en la idolatría y la inmoralidad. Esta acción resultó en la muerte de 3.000 hombres en un solo día. Después de tal episodio, Moisés anunció su intención de interceder ante Dios por el pueblo, en otro gesto de oración intercesoria. Reconociendo la gravedad del pecado colectivo, Moisés imploró el perdón divino. Llegó incluso a ofrecer su propia vida en lugar de aquellos que habían pecado, un acto de extraordinaria abnegación. Sin embargo, Dios resaltó que cada individuo sería responsabilizado por sus propios actos, decidiendo, en lugar de aniquilar a la nación, enviar una plaga como forma de castigo. Esta narrativa resalta que, a pesar de la intercesión fiel de Moisés, él, siendo también un ser humano sujeto a fallos, no podría asumir los pecados de otros. Sin embargo, anticipa la venida de alguien que podría hacerlo, Jesucristo, el Dios hombre sin pecado, quien soportaría y redimiría el pecado del mundo. La elección de un becerro de oro como objeto de adoración pudo haber sido influenciada por las divinidades de naciones vecinas, como la diosa egipcia Hathor, símbolo de alegría, celebración y amor, o Apis, otro ídolo egipcio. La inspiración también podría haber venido de la figura cananea del toro, que representaba a Baal. Aunque estos ídolos pueden reflejar la influencia de religiones extranjeras, el Antiguo Testamento está lleno de advertencias contra tales prácticas. Los 2 primeros mandamientos, que prohíben la adoración de otros dioses y la creación de ídolos, subrayan la gravedad de desviarse de la verdadera adoración a Yahvé. Los episodios del becerro de oro sirven como advertencia sobre los riesgos de apartarse de la adoración prescrita al único Dios verdadero y las consecuencias inevitables de tales acciones.